Este es el Smart TV 4K Xiaomi Mi TV P1, en este caso el tamaño de 55 pulgadas. Es un modelo del 2021, pero aún en muchos países, incluyendo por ejemplo aquí en Colombia, todavía se comercializa. En todos sus tamaños, al menos aquí en mi país, tiene panel ADS, pero aparentemente en otros países tiene panel VA y el sistema operativo es Android TV. Voy a mostrarte el rendimiento de ese televisor con esta consola PlayStation 5 y un pequeño gameplay. Primero voy a mostrarte con lo que es compatible este modelo, mostrándote el menú de la consola PlayStation 5. Si te lo preguntas, este televisor como tal no tiene puertos HDMI 2.1 en el sentido de que no es compatible con los 120 Hz en 4K. Pero como te voy a mostrar, sí es compatible con los 120 Hz, aunque solamente sea hasta 1440p. Y también con alto rango dinámico, pero no es compatible con tecnologías de frecuencias de actualización variables. Antes de continuar, quiero decirte que este menú solamente aparece al conectar un dispositivo a un puerto HDMI, pero por alguna razón con la consola PlayStation 5, no sé por qué, no me aparece el menú, no me deja configurar el modo juego como tal, no me deja modificar parámetros de brillo, color, entre otros, en ninguno de los puertos HDMI en donde he conectado esta consola PlayStation 5. Como ves, no me lo permite. Pero por alguna razón, por ejemplo con la Xbox Series X, como ya te he mostrado, sí me permite el menú para modificar parámetros de brillo, color, contraste, entre otros. Primero realicé estas pruebas con la frecuencia de actualización o tasa de refresco de 120 Hz con la resolución 1440p con alto rango dinámico. No sé si lo puedas percibir. Esa línea horizontal, ese es el efecto conocido como screen tearing. Normalmente es así con líneas horizontales, es muy poco perceptible, pero si colocas mucho cuidado, aquí te la voy a señalar, se puede notar mucho. Para algunas personas puede ser molesto y normalmente este efecto ocurre cuando un televisor no tiene tecnología de frecuencia de actualización variable y tiene una frecuencia de actualización alta. En este caso se supone que es de 120 Hz, con lo cual realmente yo con este televisor no te recomiendo jugar a 120 Hz. También hice la prueba con la consola Xbox Series X para descartar que solamente fuera un problema de la PlayStation 5, pero no. También con la Xbox Series X sucede, aún sin alto rango dinámico, porque la consola Xbox Series X no permite el alto rango dinámico en 1440p a 120 Hz. Por ende, yo personalmente te recomendaría jugar en 4K a 60 Hz. Desactiva acá en la consola PlayStation 5 los 120 Hz. Desactiva también la resolución automática, déjala en 2160p, que sería 4K. Y listo, créeme que aún así la experiencia es muy buena, se ve muy fluido, una muy buena calidad gráfica. Y por supuesto el efecto de rasgamiento de pantalla o screen tearing que te había mostrado ya no aparece. Me gusta mucho el rendimiento gaming de este Xiaomi, tanto con la PlayStation 5 como también con la Xbox Series X. Tanto para gaming como para un uso general, este televisor aún en este 2023 te lo recomiendo. Ahora sí te voy a dejar con este pequeño gameplay.
Stop!